parece un buen momento para hablar sobre gabinetes, pero con un poco de gabinetes y partidos políticos, en realidad, ¿no? Con un poco de perspectiva más analítica, digamos, ya no tan el día a día de que los periodistas trabajan muy bien, sino de, bueno, tratar de pensar un poquito, ¿no? Sobre este tema. Y traigo casi como una idea medio que en la academia y de hecho en la ciencia política muchos no piensan como yo. A ver si, pero los voy a intentar convencer a ustedes. Me interesa, a ver. Primero les voy a arrancar con una pregunta que es, si yo les doy como 2 definiciones de partidos políticos, me interesa que cada uno de ustedes me responda cuál le convence más. Atención. Okay. Atención. Una es, los partidos políticos son conjuntos, digamos, de candidatos que persiguen cargos políticos, ¿no? Que quieren ganar elecciones. Ejemplo, la izquierda. Ahora podemos dar Me ejemplos. estoy adelantando, ¿viste? O sea, si te sirve para retener... Sí. Y la otra podría ser, que en realidad me parece que funciona más para la izquierda, que es los partidos políticos en realidad tienen una función social que es representar intereses. O sea, una cuestión un poco más ideológica. Para ustedes, si tuvieran que elegir una de las dos, ¿qué elegirían? ¿Y por qué? Yo iría más por la izquierda. O sea, por la primera idea sería. Okay. Porque la segunda, para mí, desde mi visión... Para mí la teoría... completa. No, quiero decir que desde la teoría sí debería ser, o sea, por el interés del pueblo, en teoría, gobernar. Pero no es lo que sucede. Para mí es un discurso. Yo creo que solo un discurso para intereses propios. Representar intereses debería ser el fin de pero intereses del partido pueblo político. Claro. Cuando habla determinado político, habla en nombre del pueblo. Y muchas veces cuando está en el cargo eso no sucede. Es que para mí no es de más, ahora, para mí es más visión, ¿viste? Cuando dicen visión y misión, oye, como que uno tiene empresa, sí. Claro, para mí el primero es más un como un objetivo, sería como la misión, pero la visión debería ser la segunda. No, o podemos ejemplificar el dijo a la izquierda, pero es Milei, la persona que persigue un cargo político sin un partido político, sin una estructura. Una idea o un fin. Y Flora, ¿vos cuál te convence más? No, la segunda, o sea, para mí tiene que representar intereses. Bueno, en realidad las dos son como distintas perspectivas. En realidad, digo, hay discusiones. La perspectiva que defiende Erno es un poco, o que defiende, o que le representa más, es una perspectiva más racionalista, digamos, que los politólogos estamos más de ese lado, de decir, no, como mirar la realidad. Estás ahí, estás en nuestro equipo. Están más en el equipo de los sociólogos, sociólogas, que lo que dicen es, bueno, los partidos, que para mí tiene como, vos lo mencionaste un poco, Pato, tiene una dimensión un poco más normativa, tipo, ¿qué deberían hacer los partidos, más allá de qué hacen concretamente? Bueno, todos los politólogos se discute mucho sobre esta cuestión, pero a mí me interesaba pensarlo en el caso de Argentina, ¿no? Y sobre todo con un caso muy particular que nos sirve para pensar un poco la realidad, que es el Partido Justicialista. Excelente. Hoy una bolsa de gatos. Sí. Me parece interesante. No, voy a seguir con esa frase. Sí. Lo interesante del PJ es que uno puede tomar un montón de cuestiones que se dicen en todos lados y tratar de ir un poco más para atrás. Porque es una visión súper conocida, ¿eh? Es una bolsa de gatos. ¿Qué más? ¿Qué es el Partido Justicialista? Los últimos serán los primeros, dijo Alberto en su discurso de Asunción. Y hoy los últimos siguen siendo los últimos. O sea, a eso es donde yo apunto. Desde el discurso va una cosa y después de la realidad. ¿Sabes qué me viene más a la cabeza a mí? El Gran Hermano. Me suena a todo un grupo de gente que está como mostrando miserias o acuchillándose por un objetivo. Me suena Monos eso con mucho. navaja. Claro, me suena Meli. mucho a un grupo de gente que entre ellos... Igual dijo el Partido Justicialista y no dijo el Frente de Todos. No, hablo del Partido Justicialista. Bien, ahí estamos, la ideología va por discutiendo ahí. Un poco. Sí, y un poco lo que decía decir, bueno, de estas dos definiciones que decíamos antes, ¿cuál les parece que funciona más para explicar el Partido Justicialista? O, si se quiere, al gobierno actual. Vamos a ese al gobierno actual. Al gobierno actual. Qué pregunta. Sí, más difícil es así. A ver, Flor. No sé, estoy pensando, por ejemplo, Alberto que se propone para ser reelegido y Cristina que dice que las personas están en segundo plano, vamos con lo que pide el pueblo, o sea, como todo el tiempo un contraste y un antagonismo de ideas que no se ponen de acuerdo y que no se concretan en nada, no generan acciones. O sea, es como un no hacer. O sea, hoy siento que, no sé, me fui, pero como no está accionando. Es como procrastinar para mí. Procrastinar. Ahí está. ¿Qué sería lo eso? dije bien. Claro, que pensás que tenés que hacer todo algo lo que tenés que hacer y no haces. y no lo haces. Exacto. Es eso, básicamente.
Bueno, básicamente estudiar el PJ es un problema, digamos, para los politólogos y nosotros, y de hecho yo trabajo con académicos de otras partes del mundo y medio que dicen Argentina, no sé, ocúpense ustedes. Es una buena tesis. Sí, también hay tesis. De hecho, no hay tesis sobre el Partido Justicialista, no que yo conozca, tal vez si la hay, que me lleguen si la hay. Sí hay algunas más antiguas, Levitsky es un politólogo que estudió muy bien, bueno, y Levitsky, que es como el politólogo que más lo estudió, dice algo así como, bueno, una de las características del PJ es su flexibilidad. Básicamente, en ese sentido, ideológicamente, tiene mucha más flexibilidad que otros partidos, que la Unión Cívica Radical, probablemente que el que el PRO, ¿no? Porque tiene como distintas ramas que representan distintas cosas. Sí. La parte que yo arrancaba con estas dos definiciones era un poco tramposa, porque en realidad los últimos libros o unos libros que estudian mucho la ciencia, que estudian mucho los partidos políticos, dicen, bueno, en realidad los partidos justamente son un poco la combinación de esas dos cosas. Y para que un partido político sea concretamente un partido político y no otra cosa parecida, que es por ejemplo vehículos electorales, ¿no? Estos que son como aparatos que tienen los líderes para presentarse a elecciones, como más efímeras. Bueno, los partidos políticos tienen que cumplir esas dos funciones, ¿no? Digo, tienen que ser acordar algunas cuestiones de coordinación electoral, o sea, que es lo que un poco mostró, y ahí yo voy a hacer esta idea que para mí, no sé si este gobierno es una coalición, en los términos de que lo hablábamos antes, ¿no? El PRO, Cambiemos, que era una coalición de partidos distintos, sino que un poco a lo largo de la historia, el PJ se porta siempre así. Y entonces ahora, para intentar convencerlos, me detuve como a mirar un poquito la historia del PJ. Cuando decís se porta siempre un tanto así, ¿esto es como un gran quilombo? Esto es como un gran quilombo, pero en ese gran quilombo uno puede encontrar, o eso es lo que los voy a intentar convencer, una línea. A ver qué les parece une? Esta línea. Me encanta saber qué los une, porque hoy no tengo la más mínima idea de qué los une. Por una aclaración, porque soy académica, tengo que decirlo, es una aclaración un poco intuitiva, digamos, ¿no? Sí. Tal vez me faltan algunas cosas. No, pero ahora vamos a ver. Intentemos, ¿no? A ver. Esto desde el periodo democrático, ¿no? Desde 1983 para adelante. Sí. La primera como la primera gran interna, ¿no? Yo la categorizaría estos ítems como las internas del PJ a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Y a nivel nacional, ¿no? No estoy hablando porque ya a nivel subnacional, las provincias es mucho más complejo, no me voy a meter en el caso, sino bueno, a nivel nacional. La primera gran como decisión que tenemos en esa época es la renovación, ¿no? Sí. La vuelta a la democracia. Sí, pero la renovación del PJ, digo, ¿no? ¿Qué era la renovación del PJ? Y ahí una autora, me gustó también para traerla, dice algo así como, dos autores, dicen así como, la emergencia de la renovación está estrechamente vinculada a un fracaso. Básicamente, en 1983 el PJ pierde por primera vez Alfonsín presidente. Las elecciones, exacto. Y el Partido Justicialista, una rama del Partido Justicialista, los llamados renovadores, empiezan a echarle la culpa, digamos, ¿no? A los ortodoxos y a quienes habían representado al partido en esas elecciones, que habían sido básicamente los sindicalistas, ¿no? Como para resumir así a grandes rasgos. Un estudioso del PJ me va a mejorar un poco esa definición. Los sindicalistas de esa época, ¿qué sería? ¿Gualdini, esos? Sí, exacto. Como la rama que sostuvo la UOM, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Ítalo Luder era exacto, ¿no? Claro. Como esos referentes muy de la vieja guardia. Sí. Bueno, los renovadores empiezan básicamente a echarle si bien viene con un montón de ideas, digo que yo quiero resumir porque quiero ir como en la perspectiva histórica, de democratizar el partido, elecciones internas, renovarlo en algunas cuestiones. Básicamente empiezan, y ahí más realista, y lo miro a Hernán porque Hernán fue el que defendió la postura más realista, más racionalista, digamos, de la ciencia política, de que los que pierden las elecciones, los culpables de haber perdido las elecciones habían sido los ortodoxos, entonces el partido necesitaba una renovación. Pero si lo pensamos en términos ideológicos o estratégicos, perdimos las elecciones, algo hay que hacer, ¿no? Vamos a pintar el cartel, a cambiarle el maquillaje. Exacto. A partir de eso, ¿qué pasó? Rápidamente los renovadores arman un congreso paralelo, porque los ortodoxos arman un congreso en el que se proclaman, digamos, los dueños del partido, por simplificarlo. A los 2 meses los renovadores arman también su propio congreso, como reclamando su participación adentro del partido. No funciona y se van por afuera. Digo, esto es lo primero que también me parece interesante, que es crean el Frente Renovador, Justicialista, Democracia y Participación. O sea, primera vez que el PJ, o no sé si la primera, pero en este mini recuento, se alquilaron un mono. Que dicen, si no podemos por adentro, nos vamos por afuera. Claro.
una mejor, o sea, que es una mejor, al tiempo vuelven, ¿no? Y esa es eso va a ser un poco la diferencia con el periodo que viene después. Bueno, tenemos entonces renovación. 1989, ahí ya momento, esta es otra interna distinta, Claro. que es el grupo de los 8. ¿Alguien se acuerda El que era grupo el de los grupo de los 8, 8? no. El grupo de los 8 son básicamente 8 diputados, entre los que está Chacho Álvarez, me anoté algunos, Juan Pablo Cafiero, Germán Abdala, que básicamente están en contra de las políticas, ya acá el gobierna el menemismo, ¿no? Están en contra de las políticas de Menem, ¿no? De los indultos a los militares, de las privatizaciones, de la relegación. Esto ya actuaba cuando Menem ya Sí, era esto ya presidente. es como Claro. como claro. para ir Sí, recorriendo sí. los momentos de grandes Claro. internas. Era la digamos. oposición del gobierno de Menem. Exacto. Dentro del propio partido. Exacto. Diferencia con el caso anterior es, bueno, acá están en el gobierno el PJ, ¿no? Digo, Menem está en el gobierno Claro. y dentro del gobierno sale en las otras es, ok, perdimos las elecciones, nos tenemos que rearmar y armar, como es más claro que esa interna se produce producto de una pérdida de elección. Está bien. Bueno, en este caso no, en este caso están en contra de políticas, digo, esa visión más ideológica que decíamos antes, no Sí. coinciden No me ideológicamente, no me representan, bueno, hacen ese grupo que es como adentro del Congreso, pero que finalmente termina, ¿no? El grupo de los 8 es como la semillita que termina en el Frente Grande, Claro. nuevamente, una facción del partido que se termina yendo Sí. del partido por un tiempo, ¿no? Claro. Después vemos ahí. Meijide estaría ahí también. No, Eso ya en es más realidad radical. Meijide viene el radicalismo. Claro. Es la pata de Era la antes alianza. de que Chacho la Chacho, capte. sí, Chacho exacto. sí, claro. Más adelante ahora pegó otro salto. En 1998 empieza otra interna, ¿no? Que se llama el Grupo Calafate. Tal vez Ahí les ya suena viene un el poco. pingüino. Ya viene Exacto. ¿Quiénes son el Grupo Calafate? Básicamente, en principio, los Kirchner, Alberto Fernández y, Duhalde. ¿No? ¿Cuál es la primera Adolfo. función que hace el Grupo Calafate? Es organizar las campañas de Duhalde en 1999. Sí. En ese caso, ellos están en contra fundamentalmente de la reelección de Menem, ¿no? Otra interna. Claro. Ahí la idea es, bueno, el PJ está en el poder, ¿no? Sin embargo, tienen muchas posibilidades de no ganar, o por lo menos digo, para tratar de vincularlo con esta idea de cómo se mueve el partido, Claro. un poco apuntando siempre también a los cargos, ¿no? A cómo estratégicamente le conviene o no seguir por afuera o por adentro. El Grupo Calafate, yo lo planteo como, bueno, es un poco la semilla, por un lado, de lo que va a ser el Frente para la Victoria, Sí. y por otro lado, de lo que va a ser el Grupo Callao, ¿no? Hoy en día, ya mucho más adelante, digo Sí. por Alberto, ¿no? Suenan a grupos empresariales, perdón, ¿no? El grupo Calafate, Y claro. el grupo Callao, ¿viste? Como. Nada, eso. A mí eso también lo estoy como estudiando últimamente. El grupo Calafate, el grupo Callao y el grupo Esmeralda creo que ese es el primero que empiezan a llamar así. Son como los círculos, el círculo rojo de los que después son los presidentes, ¿no? El grupo Calafate fue en su momento el círculo rojo de Duhalde, pero que muy rápidamente después se convirtió, creo, en el círculo rojo de Kirchner. Es re una logia. Sí. Bueno, es un poco estudiar a las elites, ¿no? A mí me interesaba traer esta idea de gobierno de partido, ¿no? Como, los partidos representan intereses y es súper interesante, pero la parte de las elites políticas es un poco lo que define, no sé si define, pero que hay que mirar con mucha atención, ¿no? Claro. Porque y para ir como apurándonos un poquito, entonces tenemos 1998, después 1999, el Grupo Calafate, que después, a partir del 2003, termina siendo el Frente para la Victoria. Sí. Como el Frente para la Victoria ya es una situación un poco rara, porque nunca es como PJ, pero es como que hay, si tuviéramos que hacer como, yo me lo imagino así como esos diagramas de Venn, en el que hay una parte que es muy peronista, ¿no? Y que representa una rama del peronismo, pero también es algo más. Es que para mí el Frente para la Victoria fue como lo más zurdo del peronismo, digamos. Claro. Sí, hay como cierta... Y también tiene el vínculo con los que Néstor hizo muy bien, ¿no? Con los movimientos piqueteros, ¿no? Que es lo que ahora también sigue como ahí sonando fuerte, ¿no? Sí. La primer voz que salió esta Claro. semana en contra enseguida de los anuncios de Bataki fue... ya el muchacho de la Grabois. Grabois. Es que yo creo, opinión Sí. mía, que él fue un gran presidente porque era un gran domador de serpiente también. Era un tipo que
tuvo una cintura, estamos hablando. Néstor, tuvo una cintura que no tuvieron para mí ninguno de todos los presidentes que vinieron después del cintura, digo. Ni siquiera Cristina. Claro, política, ni siquiera Cristina, pero después puedo opinar si estuvo bien o mal el gobierno de Cristina. Me parece que Néstor tenía una cintura diferente. Bueno, hay algo que yo estoy mirando, que eso lo tengo que mirar así un poco con más detalle, que es, bueno, ¿quiénes ocuparon la presidencia del Partido Justicialista? ¿No? Pues yo estoy tratando de mirar el partido Claro. a nivel nacional, y Néstor, y lo discutía también con otro colega, Néstor estuvo muy atento a ese lugar. Si bien el PJ nunca le dio como mucha bola, bueno, a institucionalizar el partido, de hecho, yo a mis alumnos siempre les digo que hagan este ejercicio de entrar a la página del Partido Justicialista, y a nivel nacional no hay nada. No hay un estatuto, no hay nada. A nivel subnacional, el PJ el PJ bonaerense, el PJ Ciudad de Buenos Aires, sí, hay estatuto, digo, claro. ya tiene como las características más clásicas de un partido político. Pero eso habla de cuestiones complejas de la política de nuestro país, de la cuestión del federalismo y qué sé yo, pero que definitivamente para ser un buen armador, ¿no? Necesitas un poco de todo. Necesitas un poco, sí, conocer a los gobernadores, digo. Y ahí ya saltamos un poco, después volvemos a que me faltan algunos puntos, que es el rol de Batakis, no sé cuánto hablaron la semana pasada desde la mirada económica, política, pero a mí me da cierta, en este contexto muy negativo, alguna mirada positiva que es, bueno, tienen mucho contacto, ¿no? Ella fue secretaría de provincias, ¿no? Sí. En el Ministerio del Interior con Guado de Pedro, Sí. y tuvo mucho contacto con los gobernadores, y eso en la política, y si uno escucha, ¿no? Esta semana estuvieron... Es algo que por lo menos en Argentina no parecería ser tan... Digo, parece algo bastante importante para hacer política. Muchos decían, bueno, en realidad en el anuncio propuso lo mismo que Guzmán. Sí. Bueno, pero propuso lo mismo, pero de otra manera, tal vez, ¿no? Conciliando, intentando convocar a más agentes, ¿no? Actores a las políticas. Sí. Vamos a ver, digo, todavía es muy temprano. Temprano, Sí. sí. Pero bueno. Bueno, y para ir como cerrando, tenemos otro grupo de los 8 en 2010. ¿Alguna idea de qué es el grupo de los 8 en 2010? No. Pues y pará, a ver, 2010, estamos hablando de... Pa- Uh, Yo tengo el registro, siempre la escena fue Cristina Kirchner desde la presidencia, por eso no tengo ningún registro como para gente cercana a ella a armar este grupo, quizás. Bueno, en 2010 y un poco antes se va, y quien va a formar parte del grupo de los 8, que son, en este caso ya no son diputados, sino que son intendentes de la provincia de Buenos Aires, quien va a ser uno de los fundadores, conciliador Sí. del grupo de los 8, que después Massa. Exacto, muy bien, ahí tenemos el nuevo actor y vamos como llegando a esta situación de coalición o de combinación de distintas facciones del PJ, que es este gobierno, ¿no? un camaleón. Sí. Bueno, sí, Y bueno, en pero ese- siempre cae parado, ¿no? Por eso, No, y para como mí se los gatos. adapta. que estuve Claro. releyendo es que en esos años, cuando es reemplazado ¿a quién reemplaza Massa? Se me fue. Alberto Fernández es reemplazado por Massa, y es reemplazado por Massa como una estrategia de Cristina, se dice, o eso Claro. Claro, es el empezaría- primer jefe de gabinete de Cristina, es verdad. Sí, porque un ahora me acuerdo. poco se llevaban mal entre ellos. Y de hecho, entre ellos representaban cuestiones bastante distintas. En, Y eso, sí. en esos discursos, Alberto dice, bueno, somos un gobierno progresista en esos años de izquierda, y bueno, más allá empezaba a representar, bueno, venía de la UCD, ¿no? Representaba otra cosa. Bueno, al tiempo el Frente Renovador, al tiempo el Grupo de los 8 se transforma en el Frente Renovador en 2013. Y después ya llegamos, ¿no? A las, no sé si internas llamarlas, pero Sí. lo que fue en 2015 y 2017, ¿no? Después de la pérdida, la Unión Ciudadana. Y el reproche también, digo, porque en esto algo que yo quería resaltar y que tal vez no lo hice tanto es, bueno, siempre hay como una disputa entre quién es el culpable, quién es el culpable de haber perdido, Claro. ¿no? O va como oscilando entre quién es el culpable de haber perdido las elecciones o quién es el culpable de las malas políticas que se están tomando o de no representar ideológicamente, ¿no? Lo que es el partido del pueblo. ¿Por qué te votaron, digamos? Exacto. Entonces, no sé, yo traía un poco de... bueno, el último era, bueno, llegar al Grupo Callao, que fue el Grupo Callao, que veníamos con este Grupo Esmeralda, bueno, que fue el círculo, ¿no? Rojo del presidente, que algo interesante que es que había 4 ministros del Grupo Callao, nosotros No quedó ni uno. analizamos, quedó uno, que salieron, no sé si prestaron atención a los memes que salieron al día siguiente. A de ver, que para, se fue. ¿era Ginés, puede ser? No, no estrictamente. Ginés venía más del PJ. No, los Bueno, 4 Guzmán, son, sí. sí. En realidad Guzmán no, porque Aníbal. Aníbal.
Aníbal no, porque no estaba no estaba en el gabinete inicial, digamos, en el grupo, el grupo Callao, como el grupo Calafate en su momento, es el grupo que antes de que Alberto gane las elecciones, empezó 1 año y pico a juntarse en Callao, de hecho, en un café, para planear las elecciones. ¿Quiénes eran? Santiago, Claudio Maroni, Matías Culfas y Marcela Lozardo. Bien. ¿Quiénes volaron? Todos menos Cafiero. Todos menos Cafiero, que no voló, que pero... quedó ahí. Claro. Y Moroni, que sigue ahí un poco. Así que, Muy bien. para ir cerrando, era un poco convencerlos en que en realidad creo que no sé si hay tantas cosas nuevas, sino que todo Es más de lo sale, mismo. sale un poco, y tenemos como más info, ¿no? De lo que va a pasar. Tienen como menos cuidado de que todos nos vamos enterando de esas internas.